Lo que distingue a la Iglesia de otras instituciones, comunidades u organizaciones aquí en la tierra es lo que hace. Esto es bastante simple, ¿no? Cualquier persona debería poder mirar a la Iglesia reunida y dispersa y reconocerla como una verdadera Iglesia por su actividad en el mundo. Lo triste es que muchas veces en nuestro afán por hacernos atractivos y relevantes al mundo, hemos perdido lo que nos distingue. Pero si la iglesia local es una embajada en el presente del futuro reino de Cristo, eso significa que como iglesia estamos bajo las órdenes de Cristo, nuestro Rey. ¿Creemos eso? Él es quien determina lo que debemos hacer como iglesia. No tenemos que especular sobre qué actividades llevar a cabo. ¿Y dónde hallamos estas instrucciones? En la Biblia, la cual es la guía suprema, absoluta y suficiente de la iglesia. No solo la guía, la norma suprema, absoluta y suficiente de la iglesia. La Biblia revela para nosotros no solo lo que es la iglesia, que ya hemos visto, y lo que es un miembro de una iglesia, también lo hemos visto, sino también lo que hace la iglesia. Lo que hace la iglesia. Y ojo, no todo lo que podríamos hacer como iglesia, deberíamos hacer como iglesia. Solo porque podemos hacer algo no significa que debemos hacer algo. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, los versículos 14 al 15? Es interesante, ¿no? Cuando leemos las epístolas pastorales, en especial 1 Timoteo y Tito, vemos que Pablo está dando instrucciones a Timoteo y a Tito, estos hermanos que tienen bajo su cuidado ciertas iglesias. En el caso de Timoteo, la iglesia de Éfeso, en el caso de Tito, las iglesias de Creta, ¿verdad? Y Pablo está dando ciertas instrucciones sobre cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, ¿verdad? Por eso dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas lo que debes hacer, ¿verdad? Es así de simple. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Deberíamos nosotros tener una apreciación para la iglesia como el apóstol Pablo tenía, como Cristo mismo tenía y tiene como el Señor de la iglesia. A lo largo de esta serie hemos aprendido ciertas actividades que lleva a cabo la iglesia, como afirmar la confesión de aquellos que profesan fe en Cristo, lo vimos el domingo pasado, y supervisar y guiar el discipulado de los miembros de la iglesia, lo cual incluye la práctica de la disciplina eclesiástica. En los próximos 2 sermones vamos a explorar más en detalle lo que hace la iglesia y vamos a aprender que todo lo que hace la iglesia se puede subsumir dentro de 2 actividades generales que están interrelacionadas entre sí, ¿vale? 2 actividades generales, ¿vale? Porque hay muchas cosas dentro de esto, pero 2 actividades generales que están interrelacionadas entre sí. No puedes separar estas 2 actividades. ¿Y cuáles son? La adoración y la misión. La adoración y la misión. En este sermón nos enfocaremos en la adoración y en el próximo sermón, en la misión. Con eso en mente, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? En primer lugar, punto número 1, la iglesia adora a Dios. La iglesia adora a Dios. Hermanos, la adoración es la actividad por excelencia
de la iglesia. A mí me encantaría que al concluir este sermón estuvieseis convencidos de esa verdad. La adoración a Dios es la actividad por excelencia de la iglesia. Ni siquiera las misiones pueden competir con la supremacía de la adoración, y la razón es porque la adoración es la meta de la redención. La adoración es la meta de la redención. En la consumación del reino habrá una multitud innumerable de toda tribu, lengua y nación reunida para adorar a Dios con gozo por toda la eternidad. ¿Qué dice Apocalipsis 7, versículos 9 al 10? Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En las palabras del teólogo John Piper, la obra de misiones no es la meta suprema de la iglesia, aunque vamos a hablar de misiones el domingo que viene, sino la adoración. La adoración. La obra misionera existe porque la adoración no existe. La adoración es suprema. La adoración es suprema. Pero si la adoración es suprema y es la actividad por excelencia de la iglesia, ¿qué es la adoración? Y por cierto, antes de contestar esa pregunta, solo quiero que penséis en esta verdad que os acabo de leer, esta cita de John Piper. ¿Por qué las misiones no son supremas? Y la adoración sí es suprema. ¿Por qué? Porque en la consumación del reino ya no habrá más obra misionera. Solo ponte a pensar en eso por un momento. Ya no habrá más obra misionera. Porque esa es la meta de las misiones. ¿Cuál es la meta de las misiones? Lo que vamos a ver al final, ¿verdad? Esta multitud innumerable alrededor del trono de Dios, adorando a Dios por toda la eternidad, deleitándose en Dios por toda la eternidad. Entonces las misiones son preciosas, el evangelismo es precioso, pero no hay nada más supremo que la adoración. Pero vamos a ver la correlación entre la adoración y las misiones. No os olvidéis de eso. En realidad, hoy estamos viendo solo el primer punto y el domingo que viene vamos a estar viendo el segundo punto. Solo os aviso porque anuncié el primer punto y algunos de vosotros os vais a dar cuenta que no va a haber un segundo punto, porque el segundo punto viene el domingo que viene, ¿vale? El primer punto es: la iglesia adora a Dios. Ahora, con esa aclaración, y si tenéis más preguntas, por supuesto, podéis hablar conmigo después del culto, ¿qué es la adoración? Porque tenemos que definir. Si la adoración es la actividad por excelencia de la iglesia, ¿qué es la adoración? Según el autor Donald Whitney, me gusta mucho su definición de la adoración. Él tiene un libro muy bueno que os recomiendo leer, que se llama Las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y él define la adoración de esta manera: la adoración es enfocarnos en Dios y responder a Él. Enfocarnos en Dios y responder a Él. Esa definición es útil porque nos recuerda que la adoración tiene un aspecto interno y externo. La adoración tiene dos aspectos, un aspecto interno y un aspecto externo, y ambos son necesarios. Y el más importante es el interno, porque si tienes el interno vas a tener el externo. Si lo único que tienes es lo externo, no es adoración. Y lo voy a explicar en un momento. Entonces, quisiera hablar primero acerca del aspecto interno de la adoración. Si la adoración es, según la definición de Donald Whitney, enfocarnos en Dios, eso significa que para adorar debemos conocer a Dios. Y cuando hablamos de conocer, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, tener información,
haber hecho una especie de catecismo, que en sí no hay nada malo con hacer un catecismo, que son memorizar preguntas y respuestas, si es acerca de doctrina sólida y bíblica, no, pero no se trata solo de esta información, es realmente conocer a Dios. Entonces, para adorar debemos conocer a Dios y debemos valorarle por lo que es en realidad. ¿Y qué es? Infinitamente glorioso. Infinitamente glorioso. Él debe ser el valor supremo de nuestras vidas. El valor supremo de nuestras vidas. Si eso no es verdad, entonces no nos estamos enfocando realmente en Dios cuando, entre comillas, adoramos. Solo estamos realizando ciertos ritos y actividades religiosas que llamamos adoración. Ahora, ojo, se está volviendo muy popular esta idea de decir, bueno, estos ritos no son necesarios o hacer cosas exteriores no es necesario. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, ¿vale? Porque uno puede decir, yo estoy en contra de este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es congregar? ¿Qué es hacer todo este tipo de cosas? Son cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Y no me quiero adelantar demasiado, pero tengamos cuidado con irnos al otro extremo. Pero no nos olvidemos que es posible hacer todos estos ritos exteriores y no estar realmente adorando. ¿Dónde vemos esto? Mateo 15, versículos 7 al 8. Aquí Jesús está citando al profeta Isaías y mira qué dice a los líderes religiosos, para que veáis que es posible hacer todo lo exterior y no estar adorando realmente a Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estaba pensando también en el primer capítulo de Isaías. Son muchos versículos, así que os animo a ir a vuestras casas y leer todo el primer capítulo de Isaías, pero solo os voy a leer 2 versículos que quizá os van a impactar. Cómo el Señor, por medio del profeta Isaías, cómo el Señor se refiere al pueblo de Judá, que en esta oportunidad está siendo sitiada por Asiria. Mira qué dice. Príncipes de Sodoma. Se está refiriendo a su pueblo y les está llamando príncipes de Sodoma. Sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios sobre estos pueblos. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y podríamos seguir leyendo, os animo a seguir leyendo en vuestras casas. El Señor no les estaba diciendo que, según la ley, según el pacto que Dios había hecho con ellos, que ellos no tenían que hacer estas cosas. Les estaba diciendo que ellos, claramente por su forma de vivir, estaban viviendo de tal manera que demostraban que no conocían a Dios, no amaban a Dios sobre todas las cosas, pero sí que estaban haciendo todos los sacrificios, sí que estaban haciendo las oraciones, sí que estaban haciendo todos estos ritos exteriores. Y el Señor les dice, los aborrezco, ¿verdad? Más adelante, si seguís leyendo, Él va a decir literalmente eso, aborrezco vuestras fiestas solemnes. Es así de serio el adorar, entre comillas, a Dios y no hacerlo de corazón. Ahora, ¿cuáles son algunas maneras que podríamos honrar a Dios de labios solamente? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y tenemos que considerar cómo sería posible que nosotros podríamos hacer eso. Ahora, esto no significa que si uno se siente hipócrita, que bueno, lo mejor es no venir a la iglesia. No. Pero sí es una oportunidad para examinar nuestros corazones, primero para ver si realmente conocemos a Dios. Y si somos creyentes, ¿por qué no tenemos ese amor por Dios? En otras palabras, tenemos que avivar ese fervor por el Señor. La adoración a Dios es la actividad por excelencia de la iglesia, pero hay un aspecto interno muy importante.
cuando entendemos el aspecto interno de la adoración, descubrimos que la adoración no puede ser forzada sobre alguien. Esto es interesante, ¿vale? Y por lo tanto, solo la Iglesia puede adorar a Dios en realidad. ¿Por qué? Porque solo la Iglesia quiere adorar a Dios. ¿Vale? Os voy a dar un ejemplo. Estamos ahora mismo en el Día de la Madre. Entonces, si yo me acercara a mis hijos el día antes, les dijera, mira, mañana es el Día de la Madre, ¿por qué no preparáis algo para vuestra madre? Y mis hijos todos dicen, tenemos que hacerlo, ¿no? Y luego van y le dan su regalo y hacen lo que tienen que hacer, pero no hay amor en absoluto. ¿Se sentiría realmente valorada mi esposa? No, en absoluto. Entonces, yo podría obligarles todo el día a que hicieran ciertas cosas exteriores, pero si no lo sienten de corazón, ¿verdad? No va a ser genuino. Y hay ciertas cosas que no puedes obligar. No puedes obligarle a alguien a amar algo. ¿Sabías eso? Es imposible. O alguien ama algo o no ama algo. No puedes obligar a alguien a amar. Entonces, solo la Iglesia puede adorar a Dios en verdad. Cualquiera puede hacer estos ritos exteriores, pero solo la Iglesia puede adorar a Dios en verdad. ¿Por qué? Porque solo la Iglesia quiere adorar a Dios. ¿Y qué obra hace Dios en el hombre para crear verdaderos adoradores? Se llama el nuevo nacimiento. Dios tiene que transformarnos completamente de adentro para afuera. Pero esto es lo que hace Dios, esto es lo que me encanta. Dios no pone un filtro sobre nuestros ojos. Los filtros son muy populares hoy en día, ¿verdad? Redes sociales, todo el mundo está usando filtros, ya no se sabe ni lo que es verdad, lo que es mentira. Pero ¿qué hace un filtro? Un filtro hace que veas algo como lo que no es, ¿verdad? Se pone todo tipo de filtros para que algo se vea como lo que no es. Dios no hace esto. Mira, te voy a poner un filtro para que me puedas ver a mí como si soy algo glorioso. Te voy a engañar, ¿no? Voy a hacer que tú pienses que yo soy lo máximo, el valor supremo del universo. No. Dios no tiene que hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es infinitamente glorioso. ¿Sabes lo que Dios hace? Quita el velo de nuestros ojos. Quita nuestra ceguera espiritual que nos impide ver la realidad de quién es Dios. Y cuando Él hace esa obra, esa cirugía en nuestros corazones, en nuestros ojos, no podemos responder de otra manera excepto adoración. No podemos responder de otra manera excepto deleite, gozo, amor, satisfacción en Él. Porque le vemos por quién es. Le vemos por quién es. Esto lo vemos en 2 Corintios 4:6. Ahora, yo no tengo el versículo 4 en la pantalla, pero el versículo 4 de 2 Corintios 4, no lo tengo en la pantalla, así que no te preocupes, habla de la ceguera del hombre, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 tienes la ceguera del hombre, pero ¿qué tienes en el versículo 6? Tienes la obra sobrenatural de Dios que permite al hombre ver a Dios por quién es en realidad. Mira qué dice el versículo 6. Porque Dios, esta es la otra cara de la moneda, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes lo que me encanta de este versículo? Es que
Mira, no dice, porque Dios que pidió nuestro permiso, nos dijo, ¿puedo por favor darte vida nueva? No, no dice eso. Dice que mandó. Y el lenguaje que está usando aquí es el mismo lenguaje que vemos en Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Os imagináis? Por un solo instante que la luz hubiese dicho, no quiero ser luz. No, cuando Dios manda algo, sucede. Y es la única manera que nosotros, en nuestro estado natural, nuestra depravación total, nuestro ser completamente afectado por el pecado, nuestra mente entenebrecida, nuestro corazón endurecido, la única manera era si el Señor hacía este milagro. Él nos hizo ver. Y por eso la iglesia, y solo la iglesia, adora a Dios. Porque solo la iglesia quiere adorar a Dios. Y esto debería ser evidente. Esto debería ser evidente, hermanos. Ese es el aspecto interno, pero no nos olvidemos del aspecto externo. Hablar del aspecto externo para muchos es, eso es legalismo. Bueno, tengo noticias para ti. Si el aspecto interno está ahí, va a haber aspecto externo. No hay nada malo en hacer cosas para Dios de forma externa, si lo de adentro está donde debería estar. Si ha habido nuevo nacimiento. Si hay amor para Dios. Por supuesto que sí. Eso no es legalismo, hablar de hacer cosas, rendir culto al Señor. ¿Verdad? Entonces, el aspecto externo. La adoración no es solo enfocarnos en Dios, el aspecto interno, sino también, según la definición de Donald Whitney, responder a Él. ¿Verdad? Responder a Él. Es imposible apreciar el valor inestimable de Dios y no responder a Él de alguna manera física y tangible. Sería como ver un paisaje indescriptiblemente bello y no responder de forma audible. ¡Wow! ¿Lo has intentado alguna vez? No puedes no hacerlo. O sea, tú ves un paisaje increíblemente bello, trata de no decir ¡wow! O ahí va, no, algo más español. Imposible, ¿verdad? Imposible. Una de las formas más comunes que vemos en la Biblia que las personas respondían a la gloria de Dios era postrándose ante Dios. Por eso, estrictamente hablando, la adoración es eso, es postrarte ante Dios. Entonces, si la adoración es responder a Dios en base a quién es Él, en cierto sentido podemos decir que todo lo que hacemos como iglesia en servicio a Dios es adoración. En cierto sentido. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 1? Así que, hermanos, ese así que es muy importante porque Pablo acaba de exponer el Evangelio en los primeros 11 capítulos de Romanos. Donde Pablo está diciendo, así que, a la luz de todo lo que yo os he dicho, os ruego por las misericordias de Dios. A la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo, su misericordia, su salvación, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Siempre viene el Evangelio primero. Siempre. Y luego viene nuestra respuesta. Dios siempre actúa primero, nosotros respondemos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto parece una contradicción de términos. ¿Cómo puede un sacrificio estar vivo? Por definición, un sacrificio muere. Pues la única manera de poder obedecer lo que dice este pasaje es porque nosotros estamos ofreciendo nuestras vidas al Señor. Entonces, en cierto sentido, todas nuestras vidas deben ser adoración a Dios. En todo lo que hacemos, debemos estar adorando a Dios. Pero aunque nuestro servicio a Dios con nuestras vidas es adoración, la Biblia nos manda a adorar a Dios de forma específica cuando nos congregamos como iglesia.
Y no podemos adorar a Dios de cualquier manera cuando nos reunimos. No podemos adorar a Dios de cualquier manera cuando nos reunimos. La Biblia nos dice cómo debemos adorar como iglesia. Por lo tanto, nuestra adoración corporativa como iglesia debería estar regulada por las Escrituras. Esto es lo que los teólogos llaman el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo de la adoración. ¿Cómo podemos definir el principio regulativo de la adoración? Quiero leeros el capítulo 22, el primer párrafo de la Confesión Bautista de Londres de 1689 sobre este tema, porque lo que dice aquí sobre la adoración creo que es muy útil para nosotros. ¿Qué dice? Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. El Señor es el que decide cómo es que nosotros vamos a responder a Él. ¿Cómo es que nosotros vamos a adorarle de forma externa? Y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada, aquí está, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Hermanos, el principio regulativo de la adoración es otra forma de aplicar la doctrina de sola Escritura a la adoración. La palabra de Dios regula todas nuestras vidas. Y claro, también regula nuestra adoración corporativa. Entonces, esto es para proteger a la iglesia y para adorar a Dios como Dios ha diseñado que se le adore. Y esto es un gran alivio, nos quita mucha carga, porque no tenemos que estar pensando en cosas originales todos los domingos. Uy, tenemos que hacer algo nuevo, algo espectacular, algo diferente. No, solo tenemos que adorar al Señor como Él nos ha mandado, adorarle. Ya está revelado en las Escrituras. Es lo único que tenemos que preocuparnos en hacer. Y Dios se va a encargar de hacer crecer a su pueblo por medio de lo que Él ha regulado en su palabra. Entonces, con eso en mente, vemos en el Nuevo Testamento, porque no estamos en la teocracia de Israel, ¿vale? Los principios que regulaban al pueblo de Israel eran diferentes. Hemos hablado en alguna oportunidad, no sé si os acordáis, la diferencia entre leyes naturales y leyes positivas. Las leyes positivas son leyes que el Señor usaba dentro de un pacto en particular para propósitos particulares que el Señor tenía, pero no eran leyes que trascendían todas las edades. Y podemos decir eso de muchas leyes en el Antiguo Testamento, formas de adoración. Obviamente ya no hacemos sacrificios en el templo. ¿Por qué? Muy simple, porque Cristo cumplió lo que esos sacrificios simbolizaban. Él es el sacrificio perfecto. Pero el Nuevo Testamento regula la adoración de la iglesia. Y vemos 5 elementos básicos en el Nuevo Testamento de la adoración corporativa. Y quisiera rápidamente hablaros de estos 5 elementos básicos. Y quiero que entendáis una cosa. Nosotros aquí como iglesia podemos mejorar muchas cosas. Obviamente, podemos mejorar muchas cosas. Pero yo como pastor, que considero que esta es una de mis responsabilidades, me esmero en obedecer estos elementos básicos de la adoración, que están prescritos para nosotros en las Escrituras. ¿Vale? ¿Cuál es el primero de ellos? La predicación. La predicación. Cuando la iglesia se congrega, debe haber predicación, ¿verdad? La palabra debe ser proclamada, debe ser expuesta, debe haber exhortación, debe haber un llamado a responder a la palabra del Señor. Esto lo vemos muy claramente en muchos pasajes, pero en 2 Timoteo 4:2, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra.
que prediques la palabra. Este es en el contexto de la iglesia local, en el contexto de la iglesia congregada. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿qué papel tiene la predicación en la adoración? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que la predicación es el medio que Dios utiliza para producir verdaderos adoradores. Es por medio de la palabra de Dios que Dios produce en personas rebeldes y pecadoras el nuevo nacimiento. ¿Qué dice 1 Pedro 1:23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La predicación es el medio ordenado por Dios para crear el pueblo de Dios y para edificar el pueblo de Dios. Entonces, si el Señor lo ha diseñado de esa manera, cada vez que nos congregamos debe haber proclamación de la palabra de Dios. Pero ese no es el único papel que tiene la predicación en la adoración, porque la predicación nos enseña cómo es Dios y qué ha hecho Dios para nosotros. Obviamente nosotros también podemos aprender acerca de Dios leyendo la palabra de Dios por nosotros mismos y debemos hacer eso. Podemos aprender de otros hermanos, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el Señor en su sabiduría dispuso que cuando la iglesia se congregase, que hubiese predicación. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque no puedes valorar correctamente a alguien que no conoces. Pero ojo, no vale cualquier tipo de predicación. No vale cualquier tipo de predicación. La predicación debe ser bíblica. Nuestra preferencia aquí en la iglesia es la predicación expositiva, aunque no estamos en contra de hacer una serie tópica, obviamente lo estoy haciendo ahora mismo. Pero lo que me gusta a mí de la predicación expositiva, ir a través de libros, pasaje por pasaje, exponiendo lo que este pasaje tiene que comunicar al pueblo de Dios en su contexto, el valor que tiene eso es que la predicación expositiva pone el énfasis en Dios, no en nosotros. Necesitamos más de Dios. Mira, si dependiera de mí, si dependiera de nosotros, seguramente estaríamos escogiendo sermones a nuestra medida, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a predicar a través de libros, estamos sometiéndonos al Señor y estamos diciendo, tú sabes, Señor, lo que tu pueblo necesita más que yo, ¿verdad? Tú sabes lo que necesita tu pueblo, así que yo voy a predicar este libro y voy a dejar que el énfasis de este pasaje sea el énfasis de mi sermón, porque yo creo que eso es la razón que nos diste este pasaje y nos diste este libro para la edificación de la iglesia. El Señor sabe lo que necesita la iglesia mucho más que nosotros. Pero no solo la predicación, sino también la lectura de la Biblia. Una de las cosas que se ha ido perdiendo cada vez más en las iglesias es la lectura pública de las Escrituras. El leer la palabra de Dios de forma audible, en voz alta, como congregación. Y uno puede decir, pero ¿por qué es tan importante eso? Quiero leeros 1 Timoteo 4:13, dice así. Una vez más, Pablo escribiendo a Timoteo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y es muy interesante porque muchas traducciones lo traducen, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. ¿Por qué? Porque a eso se está refiriendo. No le está diciendo, lee, simplemente ahí en tu despacho, en tu casa, lo cual es importante. No, él está hablando de lo que debe hacer cuando la iglesia está congregada. Ocúpate en la lectura pública de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué necesitamos oír la palabra leída en voz alta en el culto? ¿Os habéis dado cuenta de eso, que hacemos eso? Leemos pasajes de la Biblia en voz alta. ¿Por qué es necesario eso? Porque cuando oímos la palabra leída y leemos juntos la palabra, estamos recordando y reconociendo que somos un pueblo de la palabra.
Somos un pueblo de la palabra, que nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios. Este es el valor de simplemente leer la Escritura sin explicación, porque cuando el pastor está exponiendo un pasaje, él está explicando. Y seamos honestos, un pastor se puede equivocar, Esto no significa que porque un pastor se puede equivocar no debemos tener predicadores, no. Pero qué precioso es cuando juntos leemos la palabra de Dios y nadie la explica. Simplemente decimos, esta es la palabra del Señor. Somos una iglesia regida por su palabra, fundamentada por su palabra. Necesitamos la palabra del Señor. Sí, la necesitamos explicada también. Pero qué precioso es simplemente oírla y leerla con el pueblo de Dios. Necesitamos ese recordatorio cada semana. También porque, como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es increíble cómo funciona eso, ¿verdad? Cuanto más oímos la palabra de Dios, más aumenta nuestra fe. Pero no solo se nos manda que haya predicación, que haya lectura pública, corporativa de la Biblia, sino también que oremos. Hermanos, tenemos la responsabilidad de orar todos los días como creyentes. Debemos hacer eso en nuestro tiempo a solas con el Señor, todos los días, orando. Antes de leer un pasaje de la Biblia, después aplicando lo que hemos leído, orando que el Señor nos ayude. Pero también se nos manda que oremos juntos como iglesia. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Una vez más, vamos a Timoteo. Qué curioso que estas instrucciones están en una epístola que Pablo escribió a Timoteo para saber cómo él debía conducirse en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Cómo debía la iglesia funcionar? ¿Qué debía hacer la iglesia? Hemos visto, Pablo le instruye a Timoteo que predique, que lea, ¿qué más? Que oren. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo. ¡Wow! Eso es importante, ¿no? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Diferentes tipos de oración, ¿verdad? A veces simplemente damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Otras veces hacemos peticiones específicas. Otras veces rogamos, intercedemos por ciertas personas. Pero esto es cuando la iglesia está reunida, cuando la iglesia está congregada. Siempre tenemos oraciones durante el culto, pero también, hermanos, quiero animaros a ser parte también del tiempo de oración en la iglesia que tenemos 30 minutos antes del culto. Es una gran bendición cuando la iglesia ora junta. Haz el sacrificio, ven 30 minutos antes para orar con el pueblo de Dios. Esto no es una sugerencia al Señor, es un mandato que oremos como iglesia. ¿Por qué necesitamos orar juntos? Porque cuando oramos juntos estamos demostrando nuestra completa dependencia en Dios. Cada vez que oramos, estamos reconociendo que no somos Dios y que necesitamos a Dios. Pero no solo eso, porque la oración es uno de los medios que Dios ha escogido para llevar a cabo sus propósitos en este mundo. No nos olvidemos que la oración es eficaz. A veces nos olvidamos de eso. Es increíble cómo algunos creyentes cuando descubren la doctrina de la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios está en control, Dios es soberano, Él tiene un decreto que Él va a llevar a cabo. Muchos creyentes se equivocan y piensan, siendo que eso es así, no tenemos que usar medios. Y que lo que hacemos no importa. ¿Dónde hemos sacado eso? Dios ha ordenado el fin y los medios hacia ese fin. La oración es eficaz, es uno de los medios que Dios ha escogido para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Cuando oramos, ¿estamos orando de esa manera? ¿Estamos orando realmente con el conocimiento de que Él oye nuestras oraciones y Él contesta nuestras oraciones según su voluntad? Pero hermanos, oremos como iglesia.
Pero no solo eso, también se nos manda a que cantemos cuando estamos reunidos. El canto congregacional es un mandato. Colosenses 3:16, luego también Efesios 5, pero quiero leeros Colosenses 3:16, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿cómo edifica la iglesia el canto congregacional? Hermanos, cuando cantamos juntos, nos edificamos mutuamente por medio de las verdades que cantamos. Por eso siempre os animo a hacer esto. Cuando venís a la iglesia y estáis cantando, mira, al comienzo os vais a poner un poquito nerviosos porque no estáis acostumbrados a hacer esto. Quizá va a parecer un poquito raro. Hermanos, de vez en cuando mira a tus hermanos cuando cantas. Estamos tan acostumbrados que el canto, porque, lo siento, en el siglo, creo que empezó en el siglo XX y ha continuado hasta el siglo XXI, la adoración dejó de ser una actividad corporativa y empezó a ser una actividad individual. Entonces la gente viene, están en sus cubículos artificiales, ¿vale? Están ahí y están como que no quieren perder esa conexión que tienen, ¿no?, en ese momento. Hermanos, eso no es lo que dice Colosenses 3:16 o Efesios 5. Cuando cantamos tenemos que estar haciéndolo para la edificación del pueblo de Dios. Tenemos que estar comunicando verdades bíblicas los unos a los otros. Cuando estamos cantando tenemos que estar pensando en nuestro hermano. Cuando nosotros cantamos con gozo al Señor, estamos animando al que está al lado nuestro, que puede que esté atravesando grandes dificultades en su vida en este momento. Cantamos de esa manera. Porque nosotros podemos cantar en cualquier momento, en el coche, en la ducha, en cualquier sitio, ¿verdad?, que nos gusta cantar al Señor. Y debemos hacerlo. Adoremos al Señor todos los días de nuestras vidas. Pero cuando nos reunimos, hermanos, una de las maneras que servimos a las congregaciones, cantando en voz alta, con gozo. No tiene que ser artificial, ¿verdad?, obviamente, pero con gozo. Y vamos a edificarnos mutuamente con las verdades que estamos comunicando. Pero no solo eso. Cuando cantamos juntos nos animamos mutuamente por medio de nuestra confesión común. A mí me encantó cuando tuve la oportunidad de predicar el Salmo 46, porque muchos de los salmos, es más, una gran parte de los salmos, eran cánticos del pueblo de Dios. Y no nos damos cuenta de eso. Una vez más, lo individualizamos. Los salmos son libros devocionales personales. Bueno, lo puedes aplicar de esa manera. Los salmos eran el cancionero del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se reunía y cantaban. Por eso muchas veces vemos en los salmos estribillos. Estribillos. En el Salmo 46 hay un estribillo que se repite una y otra vez. ¿Sabes cuál es? Estas palabras: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Y el pueblo de Dios lo cantaba juntos. ¿Por qué? Porque cuando confesamos juntos estas verdades lo empezamos a creer y lo empezamos a recordar. Porque quizá a lo largo de la semana te has ido olvidando. Quizá te has olvidado que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Pues nos ayudamos mutuamente para recordar esa gran verdad. Y que tenemos una fe en común, ¿verdad? Ahora, a la luz de lo que hemos aprendido sobre el canto congregacional, ¿realmente importa qué tipo de canciones cantamos en la iglesia? Por eso queremos escoger las canciones que glorifican a Dios. No canciones que, si tú miras las letras, podrían ser literalmente una canción de amor que un chico le canta a una chica. O viceversa, ¿verdad? O a veces las canciones son tan genéricas que podría estar refiriéndose a cualquier Dios. ¿Qué Dios estamos hablando? No, a mí me encantan las canciones que están llenas de verdades doctrinales, que describen claramente el Evangelio, que describen claramente a qué Dios adoramos. Me encantan las canciones que son trinitarias, porque un musulmán no puede cantar esa canción, un judío no puede cantar esa canción. Un unitario, ¿verdad?, que niegan la Trinidad, no puede cantar esa canción. Pero nosotros queremos cantar canciones que son distintivamente cristianas,
cristianas, todas las cantamos para el Señor. Escogemos las canciones cuidadosamente. Y realmente, si es verdad todo lo que hemos dicho, realmente importa la disposición que tenemos cuando cantamos. Literalmente sería bueno que empezáramos a calentar motores cuando nos despertamos en la mañana. Una de las cosas que hacían mis padres, y le doy gracias al Señor por la influencia que han tenido sobre mis vidas, mi madre, ya que es el Día de la Madre, pero ellos empezaban a preparar el culto el día antes. Y esto lo habían aprendido de sus padres. Mi padre cogía todos los zapatos de todos los de la familia y empezaban brillaba, le sacaba brillo, ¿no?, a todos los zapatos. Y los tenían ahí listos. Nos levantábamos temprano en la mañana y ya empezaba a sonar música, alabanzas al Señor. ¿Verdad? Ahora no tienes que hacer todo esto, pero es una forma de ir preparándonos. Entras a la iglesia y ya estás listo para cantar. Una buena manera de hacer eso es venir una hora antes, desayunar con los hermanos y orar juntos, ¿verdad? Eso sería una buena manera de hacerlo. Entonces, hermanos, hay muchas formas que nosotros podemos ir preparando nuestros corazones para alabar, para cantar. Y por último, hermanos, el último elemento que el Señor nos manda a llevar a cabo en la iglesia son las ordenanzas. Las ordenanzas. Hay 2 ordenanzas que Cristo dio a su iglesia. ¿Cuáles son las 2? El bautismo y la cena del Señor. Estos son mandatos, una vez más. Todo lo que he descrito aquí, lo hemos visto, todos han estado en imperativos, ¿verdad? Todos han sido imperativos, han sido mandatos, no han sido sugerencias. La Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es una ordenanza de la iglesia local. Y luego Lucas 22, 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. No se nos dice en la Biblia con qué frecuencia se debe llevar a cabo estas actividades. Obviamente, solo bautizamos cuando hay candidatos para el bautismo. No es que vamos a ir rebautizando cada semana a los hermanos, porque tenemos que bautizar a alguien cada domingo. No, solo cuando hay un candidato. Alguien se ha convertido, alguien se quiere hacer miembro y no se había bautizado bíblicamente, por ejemplo. Y en cuanto a la cena del Señor, lo que es claro es que la iglesia primitiva participaba de la cena del Señor con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Posiblemente cada vez que se reunían. Era tan común esta práctica que Lucas, el autor del libro de Hechos, la describe como algo que su audiencia ya daba por sentado. Por ejemplo, en Hechos 20, versículo 7, dice así, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, ya da por sentado que su audiencia sabe que se reúnen para partir el pan. Ahora, hermanos, doy gracias al Señor cómo el Señor nos está permitiendo crecer en esta área. Cuando nosotros hace muchos años hacíamos la cena del Señor, yo creo cada 6 meses. Y lo digo para vergüenza mía como vuestro pastor. Pero poco a poco el Señor nos está ayudando, lo estamos haciendo cada mes. Y quién sabe si en el futuro podamos ir haciéndolo aún más. Pero la idea es ser fieles al Señor. La cena del Señor es una representación, un drama del Evangelio. Es más que eso, pero definitivamente es esto. En ese sentido, la cena es parte del ministerio de la palabra. ¿Lo sabías? Es parte del ministerio de la palabra. En la predicación detrás del púlpito escuchamos la palabra. En la lectura corporativa leemos la palabra. En la oración corporativa oramos la palabra. En el canto congregacional cantamos la palabra. En la cena del Señor y en el bautismo vemos la palabra. También en el bautismo, ¿verdad? Vemos el Evangelio representado. Vemos cómo una persona se está identificando públicamente con Cristo. Está jurando lealtad a Cristo. Está mostrando su identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, cuando un incrédulo visita el culto dominical de una iglesia, ¿qué debería haber principalmente? ¿Qué debería haber principalmente? ¿Debería haber un espectáculo? ¿Ese debería ser nuestro enfoque? La meta no es aburrir a la gente. Espero que nadie se esté aburriendo. ¿Vale? La meta, no estamos aquí pensando cómo podemos aburrir a la gente. No, pero ¿debería el que viene ver un espectáculo? ¿Debería ver actividades que son normales para él? Otra tendencia moderna.
en los libros de Igle Crecimiento. Por alguna razón, alguien en algún lugar pensó que la Biblia no era suficiente. No sé quién empezó con esto, pero alguien en algún lugar pensó, la Biblia no es suficiente para crear y edificar al pueblo de Dios, necesitamos algo más. Entonces, vamos a crear iglesias que cuando el incrédulo entra, se sienta completamente en casa. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no deberían sentirse bienvenidos cuando entran. Amén. Les saludamos, les sonreímos. Mira, ¿qué podemos hacer para ti? Déjame servirte un café. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo, si entran y es muy normal lo que están viendo, estamos haciendo algo mal. Debería ser extraño ver a un grupo de personas adorando al Señor. Debería ser muy extraño para un incrédulo. Y debería hacerle pensar, yo no estoy dentro de ese grupo. Yo estoy desde fuera observando como un grupo de personas que conocen a Dios, están adorando a Dios, pero yo no estoy dentro de ese grupo. Esa es la meta. Esa es la meta. Porque luego les vamos a predicar el Evangelio y les vamos a enseñar cómo pueden entrar, cómo pueden ser parte de la iglesia, cómo pueden convertirse a Cristo. Esa es la meta. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Hermanos, os voy a decir otra cosa. Cuando la iglesia trata de imitar el mundo, siempre es una imitación pésima. No entiendo por qué la iglesia trata de hacerlo. El mundo lo hace 100.000 veces mejor. 100.000 veces mejor. Si tú quieres ver un concierto, ¿quién lo va a hacer mejor? ¿La iglesia? ¿O un grupo que lleva años dedicándose a eso? Obviamente lo van a hacer mejor. Hollywood lo va a hacer mejor. Así que dejemos de tratar de imitarles a ellos y seamos la iglesia. Seamos lo que Dios nos creó para ser. Llevemos a cabo la actividad por excelencia de la iglesia, que es adorar a Dios. Y cuando la persona incrédula entra a la iglesia, que vea a una congregación de hermanos que adora a Dios en espíritu y en verdad. Si hay algo que la iglesia debe hacer es adorar a Dios. Lo que nos distingue del mundo y lo que indica que hemos nacido de nuevo y que somos ciudadanos del reino de Cristo es la adoración. Cuando el mundo ve a la iglesia, ante todo debería ver a una iglesia que adora a Dios. ¿Qué es lo que el mundo ve cuando ve la iglesia bíblica de Colmenar? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es fiel. Gracias porque no tenemos que especular sobre qué debemos hacer como iglesia cuando nos congregamos. Ya se nos ha dicho qué debemos hacer. Oh Señor, ayúdanos a ser un pueblo que te adora. Y como vamos a aprender el domingo que viene, esta adoración va a impulsarnos hacia nuestra misión. Va a impulsarnos. Así que Señor, habla a nuestros corazones. Tú sabes aquellas cosas que necesitamos cambiar. Tú sabes, Señor, las cosas que necesitamos aprender y recordar y practicar. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, yo te pido que tú puedas hacer esa obra de conversión en su corazón. Bendice tu palabra, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.